Bueno, queridos, pues hoy tenemos un tema, lo habéis visto a lo mejor, el mensaje de la cruz y el perdón, el mensaje de la cruz y el perdón. Cuando estábamos pensando en el mes misionero que tenemos por delante y teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, que tiene una fecha de Semana Santa, pues pensamos, ¿y cuál es el mensaje que una persona debe llevar afuera? Porque la idea de las misiones es compartir nuestra fe. No digo fuera, digo ahí fuera de la puerta. Puede ser en el polígono Pisa también, no hace falta irse a la India. Pero sí que veíamos, pues es muy importante el mensaje que vamos a transmitir como misioneros. Y el mensaje lo tenemos claro en la palabra de Dios, mensaje de la cruz, ¿no? Muerte y resurrección. Así que esa fue la idea, el título del mensaje de la cruz y el perdón. Y vamos a seguir un poco reflexionando, abundando en estas cosas que ya estamos haciendo en este día, en esta mañana, y que nosotros, gracias a Dios, solemos tener presente, porque nuestro tipo de reunión es una reunión, esta del domingo hablo, es una reunión muy cristocéntrica, o al menos tenemos ese enfoque cuando venimos a recordar la muerte, resurrección de nuestro Señor. Incluso participamos del pan y del vino que nos traen a la memoria también este evento, ¿no? Este hecho fantástico, ¿no? Entonces, estamos contentos de poder celebrar y hablar de la cruz de Jesús. Como digo, hoy es un domingo señalado dentro del calendario cristiano, ya que para muchos marca el inicio de una semana especial, ¿no? En la vida del Señor Jesús en la tierra, la última semana, llamada Semana Santa, o algunos la llaman Semana de Pasión, o algunos dicen que la Semana de Pasión es esta previa y ahora esta es la Semana Santa. Pero más o menos, ¿no? Sabemos de lo que estoy hablando. Esta semana que incluye los acontecimientos tan duros de la pasión de Jesús, desde la última cena hasta su crucifixión también. Comienza esta semana con Jesús entrando en Jerusalén. Ya recordáis, ¿verdad? Esa entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén, con un pollino o sobre un pollino, cumpliendo así una de las profecías de Zacarías concretamente. Él está entrando en la ciudad y hay una gran aclamación de la gente, Hosanna, Hosanna, como una celebración y proclamando al Mesías que entraba. Ellos pensaban que era el rey que iba a venir a reinar. Eso tenía incluso connotaciones políticas. Ahí estaba entrando Jesús con una gran multitud, la gente echando las ropa, palmeras, mantos en el suelo para que pasara, ¿no? Algo llamativo, impresionante. Pero qué curioso, ¿no? Que esta semana va a culminar con el mismo gentío gritando: crucifícale, crucifícale, ante Pilato. Así que, como en una semana esta multitud dio un giro tan grande, ¿no? De aclamar a Jesús como el Mesías, a decir: no, tú eres un falsante, que muera crucificado, queremos a Barrabás. En fin, conocéis la historia, ¿no? Los que sois lectores de la palabra de Dios. Todo ese periodo de tiempo era un tiempo muy intenso, sobre todo los días finales de la semana, donde la pasión de Jesús va a llegar a su clímax. De hecho, la palabra pasión es una palabra, en el griego, por ejemplo, viene del verbo pathos o pasco, que significa sufrir, o se traduce como sufrir o padecer, y denota, dicen los diccionarios, primariamente lo que uno sufre o experimenta de cualquier manera. Así que vemos que en los acontecimientos de Jesús, los sufrimientos de Cristo de manos de los hombres, varias veces esa palabra sufrir, padecer es la misma. O cuando vemos también en textos que hablan sobre el sacrificio de Jesús por el pecado de los seres humanos, también se usa esta palabra, una palabra que implica todo este tema de sufrimiento. Por eso la pasión de Jesús, o el sufrimiento de Jesús, ¿no? Durante esta semana. Sin lugar a dudas, creo que podríamos decir que la pasión de Cristo es el tema central de los evangelios. Los 4 evangelios, tanto los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, como Juan, describen la pasión de Jesucristo, cada uno con su enfoque. Ya sabéis que cada uno tiene
un sector al que habla o un enfoque, pero todos tienen ahí el acontecimiento de la pasión. En palabras del apóstol Pablo, hablando a los Corintios en el capítulo 15, en su primera carta, en el capítulo 15, versículos 3 y 4, dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué recibió el apóstol Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, y ahora dice, conforme a las Escrituras. No fue una muerte espontánea, no fue una muerte accidental, no fue algo que se le fue de las manos a Jesús queriendo ser un proclamador de bondades y de cosas buenas, y terminó este hombre bueno en manos del Imperio Romano siendo crucificado de la manera más dura, bueno, a la cual como ellos hacían a los delincuentes, ¿no? No. Él murió conforme a las Escrituras, y ahí están las profecías de siglos antes hablando de Cristo. Y hoy se ha hecho referencia a una de ellas. Libro de Isaías, 700 años antes de Cristo, está relatando de una manera tremenda, de una manera clara y nítida, los sufrimientos del Mesías. Increíble, ¿no? La palabra de Dios es un milagro, es la palabra de Dios que ha llegado a nosotros. Por eso para nosotros esta palabra, la Biblia, hay una doctrina que es la doctrina de la inerrancia. Nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y además creemos que es inerrante. Además es una inspiración verbal, plenaria. Todo lo que está aquí escrito es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, al menos lo que yo creo. Por lo tanto, para mí es fundamental la palabra de Dios. Y basta, es un libro de fe, es un libro que hay que creerlo para poder vivirlo y experimentarlo, ¿no? Pero no dice que solo que murió, sino que fue sepultado y resucitó al tercer día, igualmente conforme a las Escrituras. O sea que no solo está profetizado su muerte, sino también su resurrección al tercer día. Y eso ocurrió. Y este es el núcleo del Evangelio. El Evangelio es esto. El Evangelio no es, mira, yo voy a la iglesia evangélica que se reúne en la calle Brújula número 2 en el Parque Pisa. O nosotros creemos esto, o no de la Virgen, o de no sé qué, o de los santos. No. Esas son ramificaciones que muchas veces no llevan a ningún sitio. El núcleo del Evangelio es este. Y este fue el mensaje trascendente que fue proclamado por los discípulos y que sigue siendo vigente en el día de hoy. Así que como misioneros nosotros predicamos a Cristo, a este crucificado. Y también proclamamos la resurrección de Jesús como el evento que certificó que Jesús era el Hijo de Dios, que certifica nuestra salvación y que nos da una esperanza impresionante, porque así como Cristo resucitó, todos los que creen en Jesús van a resucitar también. Cristo muriendo por nuestros pecados y resucitando para dar salvación ¿a quién? A todo el que cree. A todo el que cree. La Biblia es igualmente un libro de fe. Como digo, es un libro que nos explica que sin fe es imposible agradar a Dios. Nos explica que todas las cosas que pueden suceder, incluida la salvación, se basan en la fe. Y eso es fantástico, ¿no? La salvación es por gracia, por medio de la fe también. O sea, es un libro de fe. Y hoy, como digo, nos vamos a centrar en la primera parte del texto de Primera de Corintios que hemos leído al principio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día. Yo me gustaría en este domingo hablar de la muerte de Cristo en la cruz para el perdón de los pecados. De ahí el título de esta reflexión, el mensaje de la cruz y el perdón. Bueno, ¿y qué pasa con la resurrección? Bueno, pues la resurrección se la vamos a dejar a nuestro hermano Antonio Moreda, que es un experto en resurrección. Bueno, es una broma, pero que él va a tocar ese tema. Ya he hablado algunas veces sobre este asunto aquí en la iglesia. Vamos a ver tres cosas. La causa para la muerte de Cristo. Vamos a ver la necesidad de la muerte de Cristo y la validez de la muerte de Cristo. Tres cosas. Lo primero es la causa para la muerte de Cristo. ¿Qué llevó a Cristo a morir en la cruz?
¿Cuál fue el móvil? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué fue la causa que motivó que Cristo tuviese que morir en la cruz? Bueno, por una parte hay un hecho que ya se ha mencionado aquí en esta mañana también. Es la causa, la primera parte, o por una parte, fue a causa del pecado. El pecado. Y no está mal que recordemos un poco, ¿verdad? Pero Dios creó al ser humano. Vamos a hablar de Adán, el ser humano. Lo creó como un agente moral, inteligente y libre. Eso es muy importante para entender muy bien nuestros orígenes. Somos seres morales. Yo siento mucho que algunos todavía quieran creer que somos el resultado de una ameba, o de una célula, o de lo que sea. Porque tenemos una moralidad que nos indica que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y eso es muy difícil que eso pueda acontecer a algo que sufre procesos evolutivos de no sé cuántos miles de millones de años. Entonces, Dios nos ha creado con una moralidad. Somos capaces de entender el bien y el mal. Somos seres trascendentes que buscan algo más allá. De hecho, en cualquier tribu que te encuentres en un bosque perdido vas a encontrar a la gente adorando un palo, una madera, un árbol, lo que sea, porque tiene un sentido de trascendencia, cosa que no tienen otros animales. Pero además somos inteligentes. Hay animales inteligentes también, ¿eh? Yo tengo un perrito que es súper inteligente, sobre todo a la hora de comer. No sé qué es lo que les inspira, que está siempre pendiente, sabe la hora, el momento, escucha cuando ya el tenedor está ¡ping! En la cocina sortando las cosas y ya está ahí. Bueno, hay animales, pero nosotros somos inteligentes y algo importante, seres libres, con capacidad de decisión. Así fue creado el ser humano. Fantástico, ¿no? La creación de Dios. Lo dejó en un ambiente apropiado, por supuesto con responsabilidad, porque si tenía capacidad de decisión, podía decidir. Y Dios le dejó en ese ambiente, con esa responsabilidad de atender, porque no lo dejó ahí solo para comerse la fruta, estaba con responsabilidades organizada. Dios le decía lo que tenía que hacer, les dijo todo lo que tenían que saber, todo lo que tenían que conocer. Dios les interpretaba la vida. Dios les hacía que ellos pudiesen entender todo de acuerdo a la mente de Dios, al plan de Dios. Tan solo una limitación que Dios le puso y que sería la prueba de su fidelidad. Y ya todos conocéis. Adán y Eva, la humanidad, en su capacidad y libertad, decidieron escuchar la voz de otro ser, que también fue creado libre, un ángel, que en su capacidad de decisión igualmente y libertad decide dejar a Dios, decide rebelarse contra Dios, quiere ser como el Creador, se llena de orgullo, se inflama su ego y cae, porque Dios no lo va a permitir, por supuesto, y con él un montón de ángeles creados. Este ser entra en este mundo y este ser empieza a hablar al ser humano, a Adán y Eva, y quiere reinterpretarle las cosas. De acuerdo que Dios ya se lo había dicho todo, le estaba dando cómo tenían que ver el mundo, la vida. Este ser empieza a hablar también, diálogo, y empieza a reinterpretarle las cosas. Y empieza a dar palabras que desafían la autoridad de Dios. Y Adán y Eva pensaron que este camino era mejor que el que Dios les había marcado, que serían libres sin tener que dar cuentas a su Creador. Y eso es lo que pensamos hoy día. No necesitamos un Creador. Cualquier cosa vale menos un Creador al que tengamos que darle cuenta. Las palabras que desafían la autoridad de Dios, ya comienzan las mentiras. Ya comienzan las falsas interpretaciones de la vida. Ya comienzan las acusaciones. La mujer que tú me diste, tú, no. Bueno, ahí empieza todo ya. Culpa en contra de Dios. Y el hombre, y todo tuvo su origen
en este momento dramático de cambio. Satanás habló y al actuar Adán y Eva de acuerdo con sus palabras, el mundo desde entonces se convierte en un mundo de problemas. Ya no solo tenemos la reinterpretación de Dios, ya tenemos también la reinterpretación de Satanás. Ya no sencillamente reflejamos la imagen de Dios, sino que desgraciadamente, y por decirlo de alguna manera, también reflejamos la imagen de la serpiente. Desde ese momento, la raza humana quedó infectada con el gen del pecado. Y ahora todos nacemos ya, por herencia, con esa inclinación a hacer lo malo. ¿Y qué ocurre? Que el pecado trajo y trae el alejamiento de Dios. Todos los que nacen en este mundo están condenados a causa de su relación con el pecado de Adán. Mirad lo que dice el mismo apóstol Pablo, la palabra en Romanos capítulo 5 y versículo 12, texto que seguramente habréis leído muchas veces. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Dice allí, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, fijaos qué curioso esto, ¿eh? La muerte, el hombre no es creado para morir, eso ya lo sabéis. El pecado entró en el mundo a través de Adán. Y como consecuencia de ese pecado, la separación de Dios, la muerte. Hay dos tipos de muerte. La muerte física como consecuencia del pecado, pero la muerte espiritual. Hay una barrera que se crea entre el ser humano y Dios. Y eso dice el texto, y la muerte por el pecado. Y así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Así que la raza humana, Adán, nuestro representante, está pecando y está siendo el que transmite a la misma vez la naturaleza pecadora y ese gen. Y a causa de esa naturaleza pecaminosa con la cual todos nacen ya, pues seguimos cometiendo pecados además. Efesios capítulo 2 versículo 3 dice que nacemos y tenemos una naturaleza de ira, lo mismo que los demás. Os lo leo. Dice, entre los cuales, está hablando del mundo, ¿no? Que ahora, él habla que antes se vivía en el mundo, con las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, porque el diablo sigue reinterpretando las cosas, ¿eh? El diablo sigue actuando, sigue hablando, sigue diciéndonos, no, esto no es así, esto es así, esta es la filosofía del mundo. Sigue reinterpretando para nosotros cómo deben de ser las cosas, cómo debemos de pensar, cuál debe ser nuestra visión, que después influye en nuestras decisiones, nuestras convicciones y en nuestras decisiones más tarde, ¿verdad? Entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, que somos nosotros. Cuando habla de las pasiones de nuestra carne no está hablando solamente de afectos sexuales ni cosas de estas, no. Está hablando de nuestro control, de lo que nosotros hacemos aparte de Dios, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que esas son las consecuencias del pecado de Adán, que todos nosotros venimos y después cometemos pecado por causa de nuestra naturaleza, de manera que el Romano cambia el capítulo 3, dice que todos somos pecadores, que hacemos el mal, que no hay justo ni un uno, que todo, nuestra boca es engaño, en fin, todo lo que veis ahí que se cita, ¿no? Hay un término, que se usa en teología, es la depravación total. ¿Habéis oído hablar de la depravación total? Bueno, depravación básicamente significa corrupción, degeneración, pero cuando hablamos en este sentido bíblico, la depravación no significa que las personas no puedan o no llevan a cabo acciones que son buenas a la vista del hombre y de Dios. O sea, el ser humano que no conoce a Dios hace cosas buenas. Hace cosas. No significa tampoco que el hombre pecaminoso no tenga conciencia para juzgar por sí mismo entre el bien y el mal. Tiene conciencia. Ni que las personas, por ser depravados, incurran en toda forma de pecado o aún en algún pecado particular en la mayor medida posible. Es el máximo de lo malo, ¿no? No.
La depravación significa que por el hecho de que el ser entero del ser humano, del hombre, el ser entero, por eso es total, ha sido corrompido, éste nunca podrá hacer algo que gane el favor de Dios con respecto a su salvación. Ese es el punto. Hemos quedado en una manera en que nosotros no vamos a poder hacer algo para ganar nuestra salvación por nosotros mismos. Todo nuestro ser ha quedado infectado y por nosotros no podemos hacer algo para ganar el favor de Dios. Así que, ¿qué motivó la causa de Cristo, de que Cristo muera en la cruz? El pecado. Nuestro pecado, metámonos nosotros ya también, nuestro pecado. La otra parte que causó la muerte de Cristo nos lleva a remontarnos a algo que hay en el carácter de Dios y que nos sorprende. Y hoy se ha hablado aquí de las dos cosas, su amor y su justicia. El amor de Dios y la justicia de Dios. ¿Sabéis los atributos de Dios o las virtudes o las cualidades que existen en Dios? Existen en una armonía perfecta. Dios no es la suma de sus atributos, Dios es más, pero todos sus atributos están en armonía perfecta. No podemos hablar del amor de Dios y dejar la ira a un lado, ni podemos hablar de la justicia de Dios y yo qué sé, de la bondad de Dios, no hablamos. Todo está de manera perfecta interaccionado entre ellos y ese es el carácter y la esencia de Dios. Entonces, en Dios existe el amor y la justicia. En cuanto al amor de Dios, bueno, muchos pasajes nos hablan del amor de Dios, hoy hemos leído algo, creo, pero hay uno que es fundamental que casi todo el mundo conoce, casi todos los cristianos conocen un texto de Juan. Juan, capítulo 3 y versículo 16, ¿a que sí? Casi que podríamos citarlo de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un texto que habla del amor de Dios, ¿verdad? Segunda de Corintios 8 dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Pero a la vez, también Dios es justo. No podemos hablar solo del amor de Dios. Hay gente que le gusta solo hablar del amor de Dios, porque, hombre, nos gusta, ¿no? Esa parte va bien con nosotros. Pero ¿y la justicia? ¿Dónde está la justicia de Dios? Sigue ahí también. Y dice ahí que esa justicia requería, que encontrara a Dios una forma de que se pagara el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, porque no podía aceptarnos a tener tal comunión con Él si no se pagaba ese castigo. Dios no nos puede recibir, no nos puede aceptar de nuevo si no se paga el pago. Y Dios no nos puede aceptar así como así, tiene que haber un pago, porque su justicia lo demanda, por mucho que nos quiera. Porque Dios es santo también y no puede convivir con el pecado. Y Pablo explica que esta es la razón por la que Dios envió a Cristo para cargar con la ira de Dios a fin de que nosotros podamos ser favorables a Dios. Y como ha dicho Gabriel, Dios desamparó a su Hijo. Por nosotros se hizo pecado. Cuando habla de que Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No está hablando de que Dios haya una separación entre personas. Dios no se puede separar, Dios es Dios. No hay una separación, es indivisible, no hay una separación tampoco entre la naturaleza humana de Jesús y su naturaleza divina, es indivisible, es su persona. Pero hay una separación espiritual y judicial de volverle la cara a Jesús para dárnosla a nosotros. Eso sería la propiciación, otro tema, ¿no? Teológico también, pero
Dios cargó en Cristo la ira que nosotros merecíamos para que nosotros pudiésemos acercarnos a Dios. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, dice la palabra, Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que pueda morir por un justo, aunque tal vez se atreva a morir por uno bueno. De hecho, hay gente que lo ha hecho. Pero Dios demuestra su amor, fijaos, demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar, en sustitución. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Me llama la atención porque Pablo está hablando a los creyentes y usa el pronombre nosotros varias veces. Yo creo que son aquellos que al creer en Cristo han hecho efectiva la muerte de Cristo. Dice que somos hechos justicia de Dios en él a través de la fe. Mira Romanos 5.1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O el capítulo 3 también, Romano habla mucho de estas cosas, el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No hay algo que podamos hacer, no hay ninguna obra, por muy buena que tú quieras hacer, que sea satisfactoria para Dios, para que Él pueda decir, estupendo, ven conmigo, voy a tener comunión contigo porque es que te lo merece. No, el que se lo merece es Cristo, que es el perfecto y el que ha pagado por nosotros. Pero somos justificados gratuitamente por su gracia. Pero gratuitamente, que para nosotros implica no tener nosotros, no poder hacer. O sea, lo ha hecho Él, lo ha decidido Él, lo ha entregado Él. Es la gracia de Dios, lo que no merecemos. Tiene un precio por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí entra otra palabra que habría que explicar. Redención. Pagar un precio. La idea es de nosotros ahí en un mercado de esclavos, puestos ahí. Y llega alguien y nos compra. Eso es la redención. Y paga el precio por nosotros. ¿Y el precio cuál fue? La sangre, como dice el apóstol Pedro. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Es que hay muchas cosas. Por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Qué es lo que pasaba en el Antiguo Testamento cuando alguien pecaba? Que ofrecía un sacrificio, ¿no? ¿Recordáis esto? El libro de Hebreos habla mucho. Ofrecía un sacrificio. Los pecados eran cubiertos. Pero había que estar haciendo sacrificios siempre. Pero Cristo es el sacrificio perfecto que paga para siempre. De una manera definitiva. Pero para demostrar en este tiempo su justicia, estamos hablando de la justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica ¿a quién? Al que tiene fe en Jesús. Dios declara justo al que tiene fe en Jesús, al que cree. Por consiguiente, el amor y la justicia de Dios fueron la suprema causa de la muerte de Cristo en la cruz. Sin el amor, Dios nunca hubiese dado ese paso para redimirnos. Pero sin la justicia de Dios, ese requerimiento específico de que Cristo ganara nuestra salvación, al morir por nuestros pecados, no se habría hecho satisfecho, ¿no? Así que el amor y la justicia eran igualmente importantes y no los podemos separar. Así que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿O cuál fue la causa que llevó a Cristo a la cruz? Nuestro pecado y porque Dios nos amaba y porque Dios era justo. Ahora, la necesidad de la muerte. ¿Había alguna otra manera de que Dios salvara a los seres humanos sin tener que enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar? ¿Te has preguntado esto alguna vez? ¿No había otra manera? ¿Tuvo que ser de esta manera tan cruel, tan dura, con tanta sangre, con tanto sufrimiento? Antes de responder a esta pregunta, es muy importante que nos demos cuenta
de que no era en absoluto necesario que Dios salvara a los seres humanos. ¿Vale? No era necesario. Cuando vemos que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolo en una cueva o taberna tenebrosa y reservándolos para el juicio, como dice segunda de Pedro, también en Judas, nos damos cuenta de que Dios podía haber elegido con perfecta justicia habernos dejado a nosotros en nuestros pecados en espera del juicio final. Podía haber decidido no salvar a nadie. ¿Y sería justo? ¿Sería justo? Sí, sería justo. Igual que hizo con los ángeles que pecaron. Así que en ese sentido, la muerte de Cristo no era una absoluta necesidad. Ahora, una vez que en su amor Dios decidió salvar a los seres humanos, toma esa decisión, ya vemos ahí en la Escritura algunos textos que nos hablan, que indican que no había otra manera de llevarlo a cabo sino por medio de la muerte de su Hijo. Jesús expresó esta necesidad imperiosa de ir a la cruz. En Cesarea de Filipo él dijo que le era necesario ir a Jerusalén. Y esta palabra necesario es una palabra como de obligación. Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Era una necesidad. Y Jesús lo sabía, que tenía que ser así. Y Jesús cuando viene a este mundo ya viene con esa encomendación. Y ya viene con la misión de vivir y morir para rescatarnos. Ese era el plan de Dios en la eternidad. Antes de la fundación del mundo ya Cristo había sido elegido para ser el camino, el medio de salvación por medio de la fe. Dios decidió así, para que los que creyesen en Cristo pudiesen ser salvos. Él lo sabía y Él cumplió a rajatabla con el plan. Y en el Evangelio de Juan capítulo 17 vemos a Jesús diciendo: Padre, lo que tú me dijiste que hiciese, yo lo he hecho. Yo he acabado la obra que tú me diste. ¿Recordáis ese pasaje de Jesús dando cuenta a Dios? Él hizo todo. Él sabía. Cuando habla con los discípulos en el camino de Emaús, una vez que ha resucitado, Cristo les recuerda que era necesario que el Cristo tenía que sufrir antes de entrar en su gloria. Lucas 24. Y en el huerto de Getsemaní se ha hecho referencia aquí esta mañana, cuando Jesús: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Y qué quiso Dios? Que fuese a la cruz. Y Cristo en ese momento en Getsemaní fue tremendo. Fue una lucha tremenda, por lo que ha comentado Gabriel, entre otras cosas también. Y allí se decide ya, allí se acepta. Allí fue presionado en ese lugar, en esa prensa, ¿no? En Getsemaní. Si hubiese sido posible salvar para Dios, si hubiese sido posible para Dios salvar a la humanidad de otra manera, ¿no pensáis que lo hubiese hecho? Pero es que además la Biblia nos habla claramente de la muerte de Cristo como un sacrificio expiatorio. Expiación. Y eso tiene que venir porque en el Antiguo Testamento estaba apuntando a esto. Cuando los animales se sacrificaban, derramaban su sangre, el cordero estaba apuntando a este sacrificio perfecto. Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que hace posible, abre las puertas, ¿no?, de la salvación. Y eso fue una muerte así, fue un sacrificio expiatorio. Y el sacrificio consistió en la eliminación o expiación de la culpa del pecado. El hombre no podía, como hemos visto antes.
El ser humano estaba en una situación de pecado y sin posibilidad de redención por sí mismo. La ayuda tiene que venir de otro que no hubiese sido afectado con esa corrupción. Alguien sin pecado. ¿Y quién fue el alguien sin pecado? Cristo, el único ser humano que cumplía este requisito. Y la Biblia se encarga de decir que Cristo fue como uno de nosotros, que aprendió la obediencia por el sufrimiento, que sí, todo, pero sin pecado. Nos convenía un sumo sacerdote como Él, porque ningún otro hombre, por muy bueno que hubiese sido, podría ser el que llevase el sacrificio por el resto, porque Dios no lo iba a aceptar. Dios solo puede aceptar a un sacrificio perfecto de alguien que era perfecto y sin pecado y limpio. Por eso el plan de Dios es fantástico. ¿Cómo puedo salvar a la humanidad? Yo mismo voy a venir a esta humanidad, encarnándome, haciéndome un hombre, perfecto hombre, 100%. Recordad, no es 50% hombre, 50% Dios. No, no, no. 100% hombre, 100% Dios. Dos naturalezas en una sola persona. Y viene y muere como hombre para salvarnos a nosotros. Tremendo, ¿no? Muere como hombre siendo Dios también. No deja de ser Dios cuando está muriendo, ¿no? Así que la Biblia nos dice claramente que el sacrificio de Cristo fue necesario para nuestra salvación, para nuestra redención. Y el autor de Hebreos lo expresa, ¿no? Dice de Cristo diciendo, ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Quitar significa, es la idea de anular, declarar inválido ese pecado. Isaías en el capítulo 53, versículo 10, él dice que será expiación por el pueblo, por los pecados del pueblo, ¿no? O sea, la muerte de Cristo fue necesaria para limpiarnos, para que nosotros pudiésemos ser perdonados. No había otra opción. No había otra opción. Qué bueno, ¿verdad? Y nosotros esto lo tenemos bastante asumido y lo creemos y bueno, así sabemos la historia un poco en la teoría y oye, pero hermano, esto es de una implicación brutal, impresionante. Lo que Dios ha hecho por nosotros, seres que no merecemos mucho. Somos, es más, rebeldes, pecadores. Pero Dios ha querido, de su propia iniciativa y voluntad, salvar al ser humano a través de Jesús. ¿Para quién es válida? Sería el punto tercero. Es la muerte de Cristo. Bueno, tiene un alcance general en potencia. La Biblia dice que Cristo sufrió y murió en la cruz para dar a Dios Padre, yo creo que la posibilidad de perdonar a todos los seres humanos, abriendo el camino a través del sacrificio perfecto y completo de Cristo. Esa imagen cuando se rasga el velo de arriba abajo, ¿no? Está abierto el camino. El mismo, dice Juan, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. El cual, dice en 1 Timoteo 2, 4 al 6, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Bueno, Dios quiere. Eso es un deseo de Dios, que se cumpla otra cosa. Porque como hemos visto, somos seres humanos libres y decidimos no oír a Dios y no escuchar a Dios. Tiene que haber una obra del Espíritu Santo, al menos lo que pienso. Tiene que haber una obra del Espíritu Santo que ilumina, convence de pecado, para que puedas ser iluminado, entender y ver la cruz. Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Testimonio dado a su debido tiempo. Juan 3:16, lo hemos leído también. Hechos 17:30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres
En todas partes. ¿Qué es lo que les dice Dios? Que se arrepientan. ¿Por qué? Porque si no se arrepienten, van a sufrir la condenación. De hecho, ya están condenados según Jesús. El ser humano no es que se va a condenar, es que está condenado. Y necesita arrepentirse y creer en Cristo para salvarse. Y Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por eso, aunque hay una muerte que es potencial y tiene el poder para salvar, solo se hace efectiva en algunos. Se hace efectiva en los que creen. La expiación de Cristo hizo el pago por los pecados. Cada persona tiene que apropiarse de ese pago por la fe. Dice en 2 Corintios 5, 19, 20, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Así que el mundo fue reconciliado con Dios, dice, pero esas personas reconciliadas, dice el versículo 20, tienen que reconciliarse con Dios. Dios ha hecho una parte, la mayor, la grande, la única. Pero nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios. Reconciliaos con Dios. Tenemos que proclamar esto, nos dice el apóstol Pablo. La muerte de Cristo paga por los pecados, pero ningún individuo tiene arreglada su propia cuenta hasta que crea. Si nunca cree, entonces, aunque se haya pagado el precio completamente, sus pecados no van a ser perdonados. El que cree en Él, dice Juan, no es condenado. O sea que si tú no crees, ¿qué eres? Condenado. El que no cree en Él, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Sí, Dios es amor, ¿vale? Pero la ira de Dios permanece sobre él. Porque no ha aceptado a Cristo, no se identifica con Cristo, no se hace uno con Cristo y puede ser beneficiario de la descarga de la ira de Dios en Cristo. Porque esta es la voluntad de mi Padre, dice Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo, dice, lo resucitaré en el día final. Este es el mensaje del Evangelio, creo, ¿no? Con muchos más detalles que se podía entrar, ¿no? Pero básicamente Cristo ha muerto en la cruz para redimirnos del pecado, para perdonar nuestros pecados, para que no tengamos que ser condenados. Estamos en el mes misionero. ¿Por qué hacemos este mes? Para tener banderita y una buena comida el sábado día 6 de abril, internacional. Hacemos este mes para al menos una vez al año recordar que tenemos una misión. Como dice Christopher Wright en su libro La Misión, Dios tiene una iglesia para la misión. Más que la iglesia tiene una misión para Dios. Dios tiene una iglesia para la misión, hermano. Nosotros los que hemos sido rescatados, los que hemos sido salvados, los que hemos sido agraciados, porque es la gracia de Dios la que ha obrado totalmente, tenemos ahora la responsabilidad de cumplir con este mensaje. Reconciliados con Dios. Dios tiene esta iglesia para la misión, para que las personas puedan ir de la muerte a la vida
y de la vida a la vida abundante. Tenemos que proclamar que en Cristo hay perdón de pecados y esperanza para aquellos que creen en Él. Ahí tenemos a Pedro, primer sermón, Hechos de los Apóstoles. Arrepentíos, salid de esta perversa generación. En Él tenemos perdón de los pecados. Aquel al que mataron vuestros gobernantes ha venido a ser Señor y Cristo. Arrepentíos y bautizados y seréis perdonados. Amigo, si sientes que el Espíritu de Dios te está hablando, no sé si aquí hay alguien en esta mañana quizás que no ha tenido un encuentro personal con Jesús, que conoce de Jesús, pero no lo ha recibido por la fe en su corazón, por experiencia propia y personal. Es un buen momento. Si el Espíritu Santo te está hablando, te está haciendo ver que estás perdido, que necesitas a Cristo, tienes que abrirle tu corazón y decirle con tus propias palabras que quieres recibir el perdón de tus pecados que Cristo ofrece en la cruz para los que creen en Él. Pídele perdón, recíbelo por la fe en tu corazón y ¿sabe? Entonces serás hecho un hijo, una hija de Dios. Dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, ¿quién son hijos de Dios? Los que creen en su nombre. Estos no nacen de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre. O sea, no es algo, la salvación no es algo que la podemos heredar. No es algo que viene a través de una religión, a través de nuestros genes, a través de nuestro linaje, como decían los judíos. No tiene nada que ver con esto. Es algo que Dios da. Voy a terminar, porque es la hora. Y voy a orar. Y si hay alguien, insisto, que quiere creer en Cristo, que quiere recibir a Jesús en su corazón, me voy a quedar aquí al final un poquito. Y si tienes dudas, si necesitas profundizar más, si quieres saber algo más, estoy aquí para ayudarte. Podemos orar juntos si quieres también, ¿vale? Amado Dios, te damos las gracias por tu gran amor, Señor. Porque eres un Dios perfecto, un Dios que eres un Dios de gracia, de misericordia, que habiéndonos creado y habiéndonos revelado, Señor, tú desde el principio estableciste el plan de regreso, el plan de salvación en la simiente de la mujer, en Cristo Jesús. Gracias por la vida de Jesús, gracias por su muerte, Señor, gracias por su resurrección. Estamos contentos de ser parte de tu familia, de ser tus hijos, Señor. No lo merecemos, es verdad, pero has sido tú, en tu gracia, el que has provisto todas las cosas para que podamos llegar a ser hijos tuyos. Gracias, Señor, por este mensaje que transformó nuestras vidas. Sigue tú obrando a través de nosotros, por tu Espíritu Santo que está en nosotros, que nos garantiza la salvación hasta el final, Señor. Tú nos vas a llevar hasta el final, pero mientras, Señor, ayúdanos a vivir como tú quieres, a proclamar la reconciliación que tú quieres con el ser humano, que las personas puedan llegar a conocerte, Padre, que puedan aceptarte, recibirte, creer en ti, Jesús, tú puedas salvarlo de la condenación. Pedimos que tú nos ayudes. Si hay alguna persona igualmente, que tu Espíritu, Señor, redarguya de pecado, toque su corazón, podamos ver, como dice tu palabra, que haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. En el nombre de Jesús. Amén.